Bueno, en rigor estamos en una sala que nos han facilitado, así que tenemos también que adecuarnos un poco a los horarios. Al parecer tenemos que estar hasta las 7 de la tarde y queremos escuchar los alegatos. Yo quería preguntarle a los colegas si habría alguna dificultad si pudiéramos dejar el tercer alegato que teníamos previsto para el día de mañana. ¿Sería posible? Entiendo que es el colega... Klaus. Sí, usted, don Carlos. Sí. Muchas gracias, colega. Entonces vamos a escuchar dos alegatos y partimos por la parte coadyuvante, con tercero coadyuvante por don Fernando Rocco Pinto. Colega, por favor. Gracias, señor presidente. Con vuestra venia, ilustre tribunal, alego por mis representados. ¿Quiénes son mis representados? Son un grupo, como dijo el señor relator, de alrededor de 250 personas, todos habitantes de la comuna de Liguera, desde las distintas localidades que la componen. Muchos de ellos son dirigentes sociales que han llevado a cabo la negociación con Minera Dominga desde el inicio de este relacionamiento. Todos ellos, estas casi 250 personas, forman parte de la llamada Mesa Comunal de Liguera, que hasta hoy es una agrupación de hecho, que reúne en su seno a todas las mesas territoriales de la comuna de Liguera, territoriales y temáticas, sobre lo cual ya tendré oportunidad de referirme. Digo agrupación de hecho porque está en vías de obtener esta mesa comunal su personalidad jurídica, y eso es lo que explica que el abogado que les habla haya comparecido por personas naturales y no por una agrupación o una persona jurídica propiamente tal. Es decir, ilustre tribunal, no se trata, quienes represento, de un grupo que azarosamente se ha reunido para hacer traer la voz ante este tribunal. Es un grupo que hace muchos años, varios años, viene trabajando en pos de sus carencias, en pos de su comunicación como localidades y en su relacionamiento con Dominga. Lo que vemos acá es el mapa de la comuna de Liguera. Este mapa fue extraído del sitio web de la ilustre Municipalidad de Liguera. Me pareció del caso plantearlo porque tiene una peculiaridad bastante especial esta comuna. No es un único polo, como ocurre con Antofagasta, por ejemplo, sino que está desperdigada esta comuna en diversas localidades que la componen. Caleta Los Hornos, Quebrada Honda, Totoralillo Norte, la localidad propiamente tal de Liguera, donde está el municipio, el Trapiche, Punta Colorada, Los Choros, el Llano de los Choros, Punta de Choros. Tiene unos 4.200 kilómetros cuadrados aproximadamente y unos 4.123 habitantes. Tiene una topografía, esta comuna, bastante escarpada, bastante difícil, y como vemos, todas las localidades que la componen se encuentran separadas entre sí, lo que ha hecho a lo largo de la historia que todas tengan características distintas de vida y problemáticas diferentes entre sí. Esta comuna, ilustre tribunal, fue fundada en el año 1891, pero mucho antes de ser una comuna propiamente tal, siempre fue conocida por ser un lugar de asentamientos mineros. Tanto es así, su señoría, que el propio nombre de Liguera obedece a un componente minero. Según la mayoría de los historiadores, la denominación de Liguera obedece al apellido Higuera, que pertenecía a la familia que a la época de su fundación era propietaria de las mayores minas y fundaciones de esa época, en tanto que para otros historiadores, la minoría, obedece a la presencia de un árbol de una higuera en el lugar en donde se descubrió un yacimiento minero en el cerro Cimarrona, que está ubicado en las inmediaciones de la localidad de Liguera. Es decir, ilustre tribunal, ya desde el nombre estamos hablando de un lugar que lleva tatuado en sí el componente minero. De hecho, existen antecedentes históricos que desde 1430 los quechuas realizaban actividades mineras en esta zona. Aún todavía existen vestigios de los caminos de los conquistadores españoles, o huellas, como se llama tradicionalmente, en sus labores mineras. En el año 1840 se descubrió el gran mineral de cobre de Liguera, que estuvo en funcionamiento aproximadamente hasta 1870,
y fue el responsable de la gran población de esta zona. Hay una peculiaridad con el caso que nos convoca. Este gran mineral de cobre de Liguera tuvo un puerto también, que estaba ubicado en Totoralillo Norte, del cual ya hemos oído hablar acá, ¿no? Desde ese lugar, estamos hablando del año 1840, se exportaba mineral en ese tiempo a Estados Unidos. Como dije, estuvo en funcionamiento hasta el año 1870 y llega el año 1875 y se descubre el histórico mineral del Tofo, que estuvo en funcionamiento nada menos que casi 100 años, hasta el año 1974. El mineral del Tofo ha sido histórico. Partió de propiedad de dos chilenos que luego lo vendieron a una empresa francesa minera, Schneider Creusot, que luego lo arrendó en el año 1913 a una compañía norteamericana. Le pediría por favor si podemos pasar a las siguientes fotografías. Esta compañía norteamericana se llamaba The Bethlehem Steel Company. Como dije, esta compañía estuvo, el Tofo estuvo en producción hasta el año 1974. De esa época, su señoría ilustre, data numerosos adelantos de la época, verdaderas obras de ingeniería maravillosas para la época. Ahí estuvo, y de ello radica el primer tren eléctrico minero de Sudamérica, del año 1913. Si puede, vamos a... Este es el primer tren eléctrico de Sudamérica, ligado a la mina del Tofo. Este tren minero recorría desde la mina del Tofo hasta el puerto ligado al Tofo, ubicado en Chungungo, que se llamaba Cruz Grande, que también hemos oído hablar anticipadamente de esa denominación. En ese lugar, en Cruz Grande, o Chungungo como se conoce hoy día, no. Otra más, por favor. Otra más. Otra más. Ahí está. Se construyó este dique que vemos en la fotografía. Este es un dique artificial, en donde llegaban los buques mercantes, tanto de Estados Unidos como de Asia, con carguidos en su minuto inicial de 30.000 toneladas por buque, y terminó siendo cargados a través de esta dársena que vamos a ver en la fotografía, con 100.000 toneladas ya hacia la época del año 1970. ¿Qué quiero decir, ilustre tribunal? Y seguramente lo vamos a escuchar en los alegatos que nos van a preceder. La historia minera de Liguera la abarca desde el año 1430. 1430. Siempre hubo acá proyectos mineros de envergadura, siempre hubo acá incluso puertos ligados a la minería. De esta época, ilustre tribunal, no solamente datan estos antecedentes interesantes. Aún a la entrada de la localidad de Liguera se conservan los famosos escoriales del empresario minero Pedro Pablo Muñoz, cuyo nombre lleva la escuela de Liguera y cuyo nombre también lleva una de las principales e históricas calles de La Serena, que es la capital regional de la región de Coquimbo. Hemos presentado también en nuestro escrito de tercería coadyuvante una serie de relatos históricos muy ricos y muy interesantes, todos ellos reunidos en un trabajo de la Universidad de La Serena del año 2011, denominado Noticias del Pasado, la región de Coquimbo desde 1540 a 1940, en el cual se extraen, y hemos citado en nuestra presentación, textos históricos de J. Beche, de Ignacio Domeyko, de Jerónimo de Vivar, de Alonso do Valle y hasta el propio Charles Darwin, cuando pasó por nuestro país, y todos ellos describen las riquezas minerales de esta zona. Como dije, la mina del Tofo estuvo en operación hasta el año 1974, cerrando en esa oportunidad. Y esa fue la última gran mina, el último gran proyecto minero que estuvo en operación en la zona. Cuando cerró el Tofo, terminó la época de bonanza, la gran época de riqueza de Liguera. Y llegamos hasta el día de hoy, donde la perspectiva es completamente diferente. Hoy día, pese a este pasado rico, minero, histórico, hoy día la comuna de Liguera, ilustre tribunal, es una de las comunas más pobres del país.
de sus 4.100 habitantes, según las estadísticas oficiales, 1.623 personas se encuentran en condición de cesantía. 1.623. Estamos hablando de personas en edad de trabajar, lo que hace más grave aún esta cifra. Y según estadísticas oficiales que hemos refrendado en nuestra presentación con un informe social acompañado al efecto, el 23,2% de las personas que viven en la comuna de Liguera se encuentran en condición de pobreza. Hoy día, su señoría ilustre, hay severos problemas sociales en esta comuna. A nivel de escolaridad, no existe ninguna posibilidad de cursar la enseñanza media completa en Liguera. En las localidades de Chungungo se imparte solamente hasta sexto básico, lo que pasa también en el Llano de los Choros, Punta de Choro, el Trapiche. ¿Dónde está la posibilidad de seguir cursando la educación? Hasta octavo básico en el Trapiche, en donde las familias tienen que enviar a sus niños internados, desde el Chungungo, desde Trapiche, desde los Choros, separándolo de su familia, solamente viendo a sus padres y a su madre el fin de semana, para luego volver a otra localidad a seguir hasta el octavo básico. Hay una peculiaridad bastante interesante, que es lamentable y es triste. Acá se ocupa la modalidad de unidocencia. Por ejemplo, en Punta de Choros hay una sola escuela con un profesor que además es el director y que les hace clase a todos los alumnos en la misma sala, a todos los niveles en la misma sala, desde primero hasta sexto básico. Así se opera. Ese es el nivel de escolaridad. ¿Qué es lo que sucede en la localidad de Liguera, que es la que hace de punta de cabeza? Su escuela Pedro Pablo Muñoz hoy día solamente tiene hasta segundo medio. ¿Cómo lo hacen entonces los escolares? Tienen que irse de la zona hacia La Serena, hacia Coquimbo, a casas de acogida, a residenciales o derechamente con familiares. Esa es la única posibilidad. ¿Concibe este tribunal una localidad de este país en pleno año 2018 donde no hay posibilidad de cursar la enseñanza media completa? Se la presento, en Liguera. Si el señor presidente me deja leer un breve extracto de este libro. La instrucción secundaria está completamente abandonada, hasta el extremo que durante muchos años no se ha conocido ninguna escuela municipal o fiscal. Palabras de 1872 de don Recaredo Santos, su obra Chile Ilustrado, que lamentablemente vigente suenan hoy día, ¿no? De 1872 al año 2018. Esto es lo mismo que está pasando hoy día en la comuna de Liguera, insisto, de las más pobres del país. A nivel, su señoría, laboral también existe un severo problema. Hoy día no hay perspectivas de trabajo en la propia comunidad de Liguera, en la localidad de Liguera. Como dije, las estadísticas de cesantía son alarmantes. Lo único que tienen que hacer los hombres que se encuentran, y algunas mujeres también que se dedican a labores mineras, es irse de ese lugar hacia Copiapó, hacia Vallenar, esta zona del norte grande, separándose otra vez de su familia. No solamente hay una segregación de los niños que tienen que irse a estudiar a otros lados, sino también de quienes hacen de jefes o jefas de cabeza, en su caso. No hay perspectivas laborales, como les digo, en la comuna de Liguera. Hoy día hay desarrollos artesanales de minería, hay desarrollo de crianzas de caprinos en las zonas interiores, hay cultivos de olivos, aceitunas, aceite de oliva, y lo que es más conocido, la actividad turística en Punta de Choro. Pero no alcanza a generar reales plazas de trabajo, porque lo que pasa en Punta de Choro es que, claro, hay inversionistas extranjeros que han puesto cabañas, estos preciosos domos que quizás muchos de nosotros conocemos, pero eso es nomás. A lo que se agrega, o lo que pueden utilizar de esta supuesta economía que genera el turismo, es que las personas que viven en Punta de Choro pueden arrendar sus casas en periodos estivales, pero eso no genera reales plazas de trabajo. Hay una pobreza tremendamente importante en la comuna de Liguera, que se denota, y esto es lo más triste, con un problema sanitario tremendo. Hoy día en la comuna de Liguera no hay alcantarillado. No hay alcantarillado. Salvo en ciertas zonas del Trapiche, en las
viviendas que están más cercanas a la carretera y en Calés de Ahorno. Eso junto, como el tribunal comprenderá, con generar problemas sanitarios, sépticos, genera problemas también de desarrollo económico en la zona. Sabemos todos los que estamos acá, o debemos saber, que los servicios de salud no entregan ninguna aprobación sanitaria a ningún emprendimiento mientras no tengan servicios de alcantarillado, mientras no tengan servicios sanitarios. Es el caso, por ejemplo, de los olivocultores. Doña Gregoria Sandón, quien me ha honrado con su presencia acá, me comentó cuando estuve con ella: nosotros, como productores de oliva, de aceite de oliva, no podemos competir, no podemos vender nuestros productos porque no tenemos resolución sanitaria. Es un círculo absolutamente vicioso lo que se está generando en esta comuna de Liguera. A nivel de urbanización, hemos acompañado nosotros a nuestro texto fotografías, donde el tribunal podrá constatar que las vías de estas localidades son predominantemente de tierra, ni siquiera hay veredas, ilustre tribunal. En materia de salud, existen sistemas de postas rurales con permanentes carencias de medicamentos, con solamente presencias de paramédicos, médicos una vez al mes, especialistas, olvídese, hay que ir a La Serena, a Coquimbo. En una comuna pobre, aislada, vimos recién el mapa, llegar a La Serena o Coquimbo en una emergencia médica, que Dios lo ayude. Eso es lo que viven ellos. Y podría seguir y seguir y seguir. Ilustre tribunal, esto que acabo de decir está refrendado en el informe social que hemos acompañado, y además lo que yo puedo señalarles a este tribunal. Soy serenense, conozco la zona, pero además, para poder presentarme ante este tribunal, recorrí por una semana completa todas las localidades de Liguera. Estuve en sus casas, estuve con la gente, me reuní en los clubes, los escuché. Y la verdad, su señoría ilustre, me encontré con una pobreza que uno creía que ya no existe en este país. Con una tristeza que, la verdad, golpea. En una comuna rica, en una comuna en donde la tierra históricamente les ha dado la riqueza. Todos los habitantes de Liguera con los cuales yo me entrevisté tenían el mismo discurso, el mismo planteamiento. Nosotros vivimos sobre nuestra riqueza, dormimos en nuestra riqueza y somos pobres, lo cual lo resumió magistralmente don Max Pérez, un habitante del Trapiche, que cerca de las 10 de la noche en su casa me dijo: ¿sabe, abogado? Nosotros somos una comuna rica y con gente pobre. Eso somos. Una comuna rica con gente pobre. Esa es la situación actual de la comuna de Liguera. Una situación triste y delicada. Como es un hecho de conocimiento público y en materia de los autos, se ha descubierto dentro de la comuna de Liguera un riquísimo mineral de hierro y de cobre, dominga, susceptible de ser extraído por un periodo inicial de 30 años. Este proyecto minero y portuario representa para la gran mayoría de los habitantes de Liguera la oportunidad real y concreta de poder salir del estado en que se encuentran, un estado de postergación respecto del resto del país, como he dicho, sin siquiera alcantarillados, sin perspectivas de trabajo, para que vuelva a florecer esta comuna y para que vuelvan a extraerse las riquezas que la tierra siempre les ha dado. El proyecto minero Dominga. Por eso es un proyecto tan querido y tan deseado para la gran mayoría de los habitantes de esta comuna. En el año 2011, alrededor del mes de junio, comenzaron las comunidades a tener relacionamientos entre sí en relación al proyecto minero Dominga, a conocerlo, a plantearse a sí mismas sus inquietudes, lo que llevó en el curso del tiempo a que cada una de estas localidades se hiciera representar por lo que ellas llamaron las mesas territoriales. La mesa territorial de Chungungo, de Punta Colorada, del Trapiche, es decir, de cada una de estas localidades. Y a la vez también de mesas que ellos llamaron temáticas, los crianceros, los olivocultores, pequeños mineros, jóvenes, etc. Y todas ellas en conjunto conformaron una única agrupación común,
que es la gran voz de la comunidad de Liguera, de las comunidades de Liguera, la Mesa Comunal de Liguera, a quien represento a través de estas 200 personas que me han mandatado para traer su voz ante este tribunal. Así fue el inicio del relacionamiento con Dominga, mediante estas mesas, mediante estas comunidades organizadas. ¿A qué llegó este relacionamiento con Dominga? A que en el mes de octubre del año 2016, luego de un periodo extenso de negociaciones, se arribó a un texto contractual denominado el Acuerdo Marco, que es un contrato propiamente dicho, que está suscrito ante un notario público de La Serena y que hemos acompañado a estos autos. En este verdadero contrato llamado Acuerdo Marco se establecen los derechos y obligaciones recíprocas entre sí, tanto de Andes Iron o Dominga como de las comunidades de Liguera. Este Acuerdo Marco ha sido suscrito por todas las personas naturales que en el texto original de su presentación aparecen y que, insisto, está acompañado de los autos. Representantes y miembros de cada una de las mesas territoriales de Liguera y cada una de sus mesas temáticas. Pero además, al día de hoy, Ilustre Tribunal se encuentra ratificado por más de 1.600 personas de la comuna de Liguera, cuyo texto y cuyo respaldo se encuentra acá. Estos son los volúmenes grandes que ustedes ven en esta mesa. Esos son los respaldos de más de 1.600 personas de la comuna de Liguera a este Acuerdo Marco. ¿Qué se logró acá, en este famoso Acuerdo Marco? Las comunidades han conquistado algo absolutamente inédito en la historia minera de nuestro país, y diría hasta social. Producto de su unión, producto de su relacionamiento con esta empresa Andes Iron, han obtenido que se les reconozca el derecho a percibir y a recibir los beneficios, parte de los beneficios económicos que esta extracción de mineral genere, por el hecho de hacer su vida ahí, por el hecho de haber hecho siempre su vida ahí. Es una conquista social, Ilustre Tribunal, de la mayor relevancia en nuestro país, absolutamente inédita, y espero que informe o ilustre a los demás proyectos mineros o energéticos que se puedan desarrollar en Chile. Esto, en el Acuerdo Marco, se ha denominado el recurso económico. Este recurso económico está traducido en un aporte anual que Andes Iron hará, una vez que entre en marcha este proyecto minero y portuario, de entregar a las comunidades de Liguera entre 2 millones de dólares a 4 millones de dólares al año, basado o determinado este aporte según el precio del hierro a nivel internacional. Pero no es un aporte para cualquier cosa. Se ha comprometido acá en este Acuerdo Marco que este recurso económico estará destinado a generar lo que han llamado el valor compartido, que es el desarrollo integral social de la comuna de Liguera. De esta manera, Ilustre Tribunal, las propias comunidades de Liguera, que han esperado más de 40 años para poder, como les digo, nivelarse con el desarrollo general del país, van a poder contar con recursos propios destinados al bien común para poder atender ellos mismos sus propias necesidades y requerimientos. En el fondo, ser protagonistas y directores de su propio progreso, que es lo que ellos necesitan y anhelan con urgencia en este minuto. Además, Ilustre Tribunal, hay un compromiso medioambiental claro. Para las comunidades de Liguera es fundamental el cuidado del medio ambiente, por una razón absolutamente obvia. Ellos viven ahí. Esa es su casa. ¿Quién quisiera ensuciar o contaminar su casa? Sería ridículo suponerlo. Por eso, en este Acuerdo Marco, una de las bases esenciales es el cuidado medioambiental, que Andes Iron se ha comprometido, pero que los miembros de las comunidades de Liguera se erigen como los principales custodios del cuidado medioambiental, en relación a su flora, a su fauna, al aire, al lugar donde las comunidades hacen su vida. A la vez, su señoría ilustre, existen otros beneficios tan importantes como el que he mencionado. Se ha comprometido y se ha conquistado en esta negociación que Andes Iron va a dar predilección o preferencia a la contratación de personas de Liguera en la realización de este proyecto.
con programas que ya están en implementación y que ya llevan implementado bastante tiempo, de nivelación de estudios, de capacitaciones, a fin de que sea una realidad desde que el minuto inicial en que se empieza a construir, la mayor cantidad de gente de la propia comunidad de Higuera esté trabajando en este proyecto. Hay proyectos de gestiones hídricas, porque la comuna de Higuera, todos sabemos, sufre de una desertificación brutal. Parte del agua que Dominga va a extraer para su funcionamiento minero va a ir destinado directamente a las comunidades que tanto carecen de este vital elemento. Apoyo a sectores productivos, etc. Por lo tanto, ilustre tribunal, los beneficios que este proyecto minero y portuario tiene o representa para la comuna de Higuera son absolutamente evidentes. Como dije, gracias a estos aportes que van a recibir por el hecho de reconocérsele su derecho por vivir ahí, como dije, van a ser protagonistas y directores de su propio desarrollo. No van a tener que seguir esperando la ayuda estatal, que llega, pero lamentablemente a pasos de tortuga. Llevan 40 años esperando alcantarillado, algo absolutamente impropio en pleno siglo o el año 2018. Alcantarillado. Van a poder gestionar sus propias escuelas, van a poder hacer contrataciones de profesores, etcétera, 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 y todas estas carencias que ya he tenido oportunidad de indicarle, pavimentación, etcétera. ¿Qué es lo que las ha traído a estas comunidades a presencia de este tribunal? Lo que ya hemos oído, el actuar de las autoridades políticas que han rechazado este proyecto minero y portuario Dominga. Mis representados, o varios de ellos, estuvieron presentes cuando se efectuaron las votaciones en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquín, donde presenciaron votaciones sin argumentación, o con argumentaciones casi de calidad escolar, tales como la del señor Seremi de Transporte, que dijo que votaba en contra del proyecto porque esto después lo revisaba el Comité de Ministros. ¿Se imagina un tribunal, su señoría, que diga de primera instancia, no, rechazo su demanda porque después esto lo revisa la Corte? Impresentable. Bueno, votaciones como esa se efectuaron en la cara de mis representados, literalmente en la cara, desatendiendo sus deberes, sus cargos de Seremi, de intendente. Si hasta el Comité de Ministros reconoció que hasta el voto del propio señor intendente regional careció de fundamento. Nerviosismo evidente en la sala, cambios de votos de última hora, hasta cambios de asientos de última hora, que terminaron sentándose un voto sí, un voto no, un voto sí, un voto no, un voto sí, un voto no, hasta llegar hasta la cabecera de mesa ocupada por el señor intendente. ¿Son casualidades estas? Ya no creemos en casualidades. Se desatendió al informe consolidado de evaluación que recomendaba o daba luz verde al proyecto Dominga. No se empleó ninguna palabra por parte de ninguno de estos seremi ni del señor intendente para refutar siquiera o contraargumentar este informe. Nada, votaciones tan huérfanas de contenido como las que acabo de señalar. Y luego llega el paso hacia el Comité de Ministros, donde el asunto se tornó aún peor. Una citación, como ya hemos escuchado, entre gallos y medianoche, de un viernes a última hora para el lunes a primera hora a las 7:30 de la mañana, entregándole a cada ministro votante textos de más de 40 hojas o fojas. ¿Qué ser humano en condiciones normales va a poder estudiar, leer, ponderar, analizar, asesorar y formarse un juicio de valor fundado para poder proceder a votar en tan solamente un fin de semana? Violando no solamente o atropellando la razón más elemental, sino que también vulnerando las propias normativas que rigen a este Comité de Ministros, que le establece un plazo mínimo de 10 días. Aquí la emergencia, supuestamente, no tiene ningún asidero y es un argumento que no se sostiene a sí mismo. El famoso silencio administrativo. Si el silencio administrativo mantenía el rechazo al proyecto, es absurdo hacer ese planteamiento. Se recibieron antecedentes, informes de CONAF, de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Dirección General de Aguas, a última hora del día viernes.
no dándose el plazo a las partes para analizarlas o contraargumentarlas, un plazo de 15 días que establece la legislación. Y así se votó, con votaciones, como hemos escuchado ya, del alegato de Andes Iron, desconectadas del mérito técnico de los antecedentes, con declaraciones en la prensa, y en esto no estoy de acuerdo con quien alegó por el Servicio de Evaluación Ambiental, que dice que son meras planteamientos de la prensa. Esas fueron declaraciones que tienen valor de confesión en un juicio. El propio presidente de este comité de ministros dijo, lo vimos acá, teníamos los votos para llegar al resultado que queríamos. Aquí se ha preguntado Andes Iron qué habrá pasado. Todos sabemos, por lo menos yo sé lo que pasó. Aquí fue una decisión política, una instrucción política. Y cuando digo política, no es una política de Estado, la gran o la alta política, la política del comidillo, la política del momento. Eso fue lo que inoculó y justificó el rechazo al proyecto minero Dominga. Y eso es lo que explica que tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros haya obrado de la manera que obró, burda, haciendo una especie de pantomima de análisis de los antecedentes. El único, y aquí lo voy a reconocer, que tuvo el pudor o la hidalguía de reconocer esto, fue el señor ministro de la época de Economía, Luis Felipe Céspedes, que fue quien le pidió al presidente del comité un plazo mayor de 72 horas porque era imposible revisar estos antecedentes y votar seriamente. Lógicamente, el presidente que había, o que después da estas declaraciones a la prensa, plazo que no accedió. Todos sabemos, y es un hecho de público conocimiento, que esto terminó costándole el puesto a este ministro, incluso al ministro de Hacienda de la época. Queda un minuto. Sí, cómo no, voy a terminar. Entonces, ilustre tribunal, todo lo que he expuesto ha sido una bofetada para mis representados. Sus esperanzas estaban puestas y están y siguen estando puestas en este proyecto minero. Obrar como se ha obrado es impropio, es burdo y no puede ser acogido ni aplaudido por este tribunal. Por eso que hemos pedido, y nuestra pretensión es armónica con Andes Iron, que se retrotraigan los antecedentes para que este proyecto minero Dominga pueda ser esta vez evaluado como corresponde, evaluado seriamente, de cara al expediente, de cara a los antecedentes técnicos. Si el señor presidente me permite hacer una última lectura. Si se han de adelantar los países, es preciso tratarlos según sus proporciones locales, con que si las que presenta este se cifran principalmente en los minerales, se hace forzoso fomentarlos, pero por desgracia, este es el fomento de que carecemos. Son palabras del año 1811, de los miembros del Cabildo Abierto, en sus instrucciones a la comuna de La Serena. Ya en esa época, nuestras primeras autoridades, en el proceso de independencia, sabían la importancia que tiene esto y fomentaban. El tema es cómo hacerlo. No se trata de elegir, como dice el CEA. ¿Qué elegimos? ¿El cuidado del medio ambiente o el desarrollo? No se trata de elegir. No es el agua o el aceite. No es blanco o negro. El desafío del Estado es propender al desarrollo social y económico con un irrestricto cuidado del medio ambiente. Y si las autoridades medioambientales revisan este proyecto, ahora sí, de forma seria y no con la pantomima que se hizo, se van a poder dar cuenta de que este proyecto minero reúne esto. Por estos planteamientos y por las razones que he vertido en mi escrito de tercería, solicito que se acoja la reclamación de Andes Iron, solicito que se acoja también en mérito de nuestra tercería coadyuvante y que se retrotraiga el procedimiento hasta el último acto válidamente emitido, que fue el informe consolidado de evaluación. Es todo cuanto tengo que agregar, señor presidente. ¿Cómo no, señor abogado? Muchas gracias. Señor abogado. Hola. Bien, voy a ver algunas imágenes, si me lo permite. Yo lo presento. Sí, sí,
Muy bien. Colega, ¿se puede individualizar para efectos de registro? Sí, señoría. Abogado Raúl Pelembaldi, alegando con la venia de su señoría, en representación del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte. Comparecemos en nuestra calidad de tercero coadyuvante en atención al interés actual de mi representada en los resultados de estos autos, a objeto de que este tribunal tenga presente dicho interés al momento de dictar sentencia definitiva y acoja en todas sus partes la reclamación judicial deducida por Andes Iron S.p.A. Totoralillo Norte, sus señorías, es una caleta que se encuentra ubicada en la comuna de Liguera, de la cuarta región de Coquimbo. Esta caleta está a 63 kilómetros al noroeste de la ciudad de La Serena. La caleta se localiza en una playa que posee un frente de 2 kilómetros, pedregosa en sus orillas y rocosa por sus costados. Si nos remontamos a la historia, aproximadamente en el año 1844 se descubrió el mineral de la higuera, que dio su nombre a la comuna y que dio una importante contribución económica a la capital regional y a nuestro país. La producción minera fue tal que en el siglo XIX se llegó a habilitar un puerto especial en esta caleta, el puerto de La Higuera Totoralillo, que operó por más de medio siglo. Este es una fotografía del puerto en aquella época y podemos ver ahí las instalaciones del puerto, la caleta y los barcos que surcaban la bahía. Años después, en 1996, un grupo de 36 pescadores provenientes de la caleta Hornos procedió a instalarse en Totoralillo Norte, trasladando sus 9 embarcaciones e iniciando sus faenas de extracción pesquera. Comenzó así, en forma sacrificada, en forma tímida, un proyecto de vida de un pequeño grupo de pescadores que buscó ir generando estrategias de desarrollo, llevando a cabo actividades pesqueras, cultivos marinos, protección de áreas de manejo. A través de estas actividades, mis representados, los pescadores de Totoralillo Norte, buscaban materializar sus sueños, pensando en una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. Luego, el año 1996, se constituyó una organización sindical que está compuesta hoy por 46 miembros. A medida que estos pescadores van realizando sus actividades, se va generando un poblado en Totoralillo Norte. Hoy en día, este poblado comprende un grupo de 56 viviendas que están emplazadas en territorio del Ministerio de Bienes Nacionales. Pero estas viviendas carecen de agua potable, carecen de luz eléctrica y carecen también de soluciones sanitarias. Por lo tanto, no brindan condiciones dignas para la vida. Este sindicato es la única organización de pescadores artesanales del lugar y cuenta hoy con 3 áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos. Además, son titulares de una concesión de acuicultura con una autorización para cultivar ostión del norte. En síntesis, explotan recursos como el loco, lapas, ostiones, choritos y se dedican a las pescas de especies como jurel, congrio, palometa, jibia y otros. La relación entre el sindicato Totoralillo Norte y Andes Iron, titular del proyecto Dominga, se genera por circunstancias obvias. Es en la caleta Totoralillo en donde se construirá el puerto Dominga. Por lo tanto, ilustres señores, estos son los afectados por el puerto, no otros. Se va desarrollando la relación con Andes Iron a partir del año 2010 y hasta hoy, a través de distintas reuniones en la caleta Totoralillo Norte. En estas reuniones se ha expuesto la problemática del proyecto, se ha discutido los alcances del mismo, lo que esto tendrá en el entorno, en las actividades de los pescadores, y se establece una participación constante de los pescadores en el diseño del proyecto. Por lo tanto, en este contexto, es importante señalar que fueron los pescadores los que lucharon porque no se aplicara un sistema de dragado en el puerto, debido a que este sistema de dragado podía contaminar sus cultivos. Fueron también ellos los que solicitaron que el trazado y la conformación del muelle se diseñara de tal forma que no se sobrepusiera a sus áreas de manejo. Y fueron también ellos los que propusieron diversas soluciones para compatibilizar la actividad portuaria con la pesquera. ¿Me puede pasar la otra? Esta es una imagen que grafica lo que he señalado. Este sector de aquí,
aquí encontramos el... se me apagó este baratito. Ahí sí. En este sector está el poblado de los pescadores. Acá está el actual muelle de La Caleta. Luego a la izquierda nos encontramos con el puente de acceso al puerto y acá está el cabezal del puerto. En estas zonas están las áreas de manejo de los pescadores. Están sus cultivos de ostiones, aquí hay más áreas de manejo, en fin. Lo que quería graficar es que este puerto, en su inicio, concluía aquí. El cabezal del puerto estaba en este lugar. Sin embargo, si se hubiera mantenido en ese lugar, era necesario dragar la bahía para permitir el ingreso de buques de mayor calado. Eso evidentemente perjudicaba a los pescadores. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo con Andes Iron y Andes Iron se comprometió a extender en 400 metros el puente de acceso y el cabezal quedó ubicado en este sector. Por lo tanto, no interfiere con las áreas de manejo y se evita el dragado del puerto. En mayo del año 2012 se constituyó una mesa de trabajo para el desarrollo de la caleta Totoralillo Norte, para conformar una instancia estable de conversación y así trabajar en la elaboración de un plan de desarrollo que abarcara aspectos ambientales, aspectos sociales, aspectos económicos. Y ello derivó en un acuerdo de cooperación, el denominado Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Portuario, Humano, Productivo y Ambiental de Totoralillo Norte. Este documento, un documento que está suscrito ante notario por las partes, se acompañó de estos autos. Y en él se plasman una serie de beneficios obtenidos por los pescadores y que contribuyen a mejorar notablemente sus condiciones de vida y las de sus familias. Cabe señalar, ilustre tribunal, que el objeto principal de estos acuerdos no es entregar beneficios para limitar las actividades de los pescadores. Todo lo contrario. Su objetivo es potenciar las actividades de los trabajadores, mejorar sus habilidades técnicas, mejorar sus competencias, de manera que se rentabilicen sus labores y se compatibilicen con la actividad portuaria. Entre estos se establecen programas de capacitación ligados a actividades de la pesca. Se considera además capacitación medioambiental, tanto para los socios del sindicato de pescadores como para sus familias, para establecer sistemas de monitoreo ambiental que los conviertan en fiscalizadores en este sentido. En el ámbito económico se establecen importantes beneficios. Se pactan fondos colectivos de desarrollo, que son aportes en dinero, a ser adjudicados al sindicato y que van a estar destinados a actividades propias de Totoralillo Norte, como por ejemplo fortalecimiento institucional e infraestructura comunitaria. Se establecen también fondos individuales que se van a entregar a los socios del sindicato para destinarlos a fortalecer sus propias actividades, sus pymes, y también a potenciarlos para que mejore su tecnología y sus capacidades de administración y comercialización de productos. Luego, una vez iniciada la construcción del puerto, se elaboró una fórmula de compensación económica distinta de las medidas ambientales planteadas en el estudio de impacto ambiental. Se establecen compensaciones al sindicato en directa proporción a la interferencia de sus actividades productivas por la construcción del puerto y luego por el ingreso y salida de las naves. Se acuerda también potenciar la actividad acuícola en Totoralillo Norte, financiamiento para focos turísticos y contratación de mano de obra del sector. Y finalmente, respecto a infraestructura, Andes Iron va a dotar de Wi-Fi, energía eléctrica, agua potable y soluciones particulares o colectivas de evacuación de aguas servidas a las respectivas viviendas de los socios del sindicato. Todas estas acciones van en directo beneficio de mis representados y contribuyen a mejorar sustancialmente sus condiciones de vida. Estos son acuerdos por los cuales los pescadores de Totoralillo Norte han luchado y que merecen ver cristalizados. En este contexto, resulta evidente que para mis representados reviste especial interés que las pretensiones esgrimidas por Andes Iron sean acogidas por esta Corte, por cuanto ello implicaría retrotraer el procedimiento permitiendo una nueva calificación ambiental de su proyecto Dominga, esta vez
debiera ser evaluado de acuerdo a sus propios méritos. En efecto, el ejercicio de los derechos de mis representados se ha visto frustrado por las profundas irregularidades, tanto formales como de fondo, que han sido de conocimiento de este tribunal, a las que nos referimos brevemente porque ya se han mencionado. En primer término, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo y el Comité de Ministros han llevado a cabo una calificación desfavorable del proyecto, sin fundamentos serios y faltando a las más básicas normas de procedimiento. Han tratado de dar un halo de legalidad, un halo de normalidad a decisiones que no encuentran su base en el ordenamiento jurídico. Son decisiones que se basan en política coyuntural, en política contingente. En este sentido, son conocidas las discusiones mantenidas por medio de la prensa respecto del proyecto, que exponían circunstancias que nada tenían que ver con su mérito. Cabe recordar que un honorable senador de la República amenazó con investigar a los ceremis que aprobaran el proyecto y además con ejercer acciones legales en su contra. ¿Es esa una situación normal en este país? En este contexto, puedo decir sin temor a equivocarme que la mayor parte de los habitantes de la cuarta región, entre los que me incluyo porque soy serenense, estábamos conscientes que este proyecto minero iba a ser rechazado. En consecuencia, a nadie sorprendió el sentido en el que se dictó la resolución final en la Comisión de Evaluación en Coquimbo. Lo que no teníamos claro era la falta de seriedad y la carencia de argumentos que contaban. Esta comisión incurrió en un actuar nefasto. Dejó en evidencia una votación que hizo omisión total del mérito de los antecedentes, con un agravante. Este proyecto contaba con un informe de calificación ambiental que era favorable al proyecto y que se alcanzó luego de 3 años de evaluación. A este informe, en aquel momento, se oponía una única opinión disidente, constituida por un informe de la CONAF. Sin embargo, de la noche a la mañana, el día de la votación, 5 ceremis cambiaron su opinión. Lanzaron a la basura los informes que habían elaborado su equipo de trabajo, los informes que ellos mismos habían visado, y procedieron a votar negativamente el proyecto, motivado, no tengo duda, por situaciones de carácter político. Así nos encontramos situaciones como las que señaló mi colega del Ceremi de Transporte, que señaló que el proceso sería revisado en una etapa siguiente por el Consejo de Ministros. Les pregunto yo, su señoría ilustrísima, luego de esta situación vergonzosa, ¿habrán dormido bien estos ceremis luego de cambiar su voto? A mayor ahondamiento, nos encontramos ante la situación irregular y casi vergonzosa del Comité de Ministros. Sus integrantes son notificados el día viernes 18 de agosto, a última hora de la tarde, acerca de que se votaría la reclamación del proyecto Dominga el día lunes a las 7:30 de la mañana. Es evidente que esto impide una votación seria, una votación informada. Se pasa por alto los estatutos que rigen al comité, que establecen un plazo de 10 días hábiles para la citación. No se indica en la resolución ninguna situación de emergencia, sino que simplemente esta es mencionada con posterioridad. Uno de los temas que indigna a mis representados es que ellos hayan dedicado 4 años de duras negociaciones con Andes Iron para elaborar su acuerdo y este proyecto haya sido estudiado en 2 días, estudiado entre comillas, por Comité de Ministros. Tanto así que, como ya lo escuchamos, el ministro Céspedes solicitó 72 horas para estudiar el proyecto y esto no fue aceptado, lo que desembocó finalmente en la votación del proyecto y la renuncia de 2 ministros y un subsecretario. Esta situación es inédita en nuestro país. Ahora, respecto a los fundamentos de la resolución de este órgano, llama la atención 2 elementos. Primero, en la resolución del Comité de Ministros se reconoce que de los 6 votos
de los 6 votos que motivaron el rechazo del proyecto, 5 de ellos carecen de fundamento, incluido el del intendente, que fue calificado como fuera de la ley. Y aún así, se rechazaron los planteamientos de Andes Iron con el argumento de que el voto negativo del Seremi de Agricultura sí estaría bien fundado. Es decir, prima el voto del Seremi de Agricultura, un único voto en contra de otros 6 votos positivos y de un informe consolidado de evaluación, todos ellos aprobatorios. Sobre los comentarios. En segundo término, una situación que ninguno de los pescadores de Toralillo Norte entiende. El mismo comité de ministros que objetó el puerto de Calera de Toralillo Norte aprobó el año anterior el proyecto portuario Cruz Grande, situado 5 kilómetros más cerca de la reserva del Pingüino de Humboldt, haciendo caso omiso que el proyecto Dominga había adoptado los mismos elementos de evaluación, incluso los había mejorado. Se trata de una discriminación arbitraria, que es evidente. Una situación que no solamente afecta a un proyecto privado, sino que también reduce a la nada los derechos de mis representados. ¿Me puede mostrar la próxima figura, por favor? Para concluir, en esta cápite, mostramos la siguiente figura que complementa un poco a lo que señaló el colega Leighton con anterioridad. Esto que vemos es parte del expediente de evaluación, está contenido en el expediente de evaluación. Aquí se observa el tráfico naviero por las zonas de la tercera y cuarta región, desde Coquimbo hasta Chañaral. En este sector está Toralillo Norte, Cruz Grande, y aquí está la zona de las reservas. Cada uno de los puntos que aquí se evidencian es la ubicación de los datos satelitales del rumbo de buques que cruzan por este sector, por todo este sector. Como vemos en este caso, todos ellos pasan a escasa distancia de las reservas y hay una evidente diferencia entre el sector en el que está el puerto de Toralillo Norte y estos son los datos de acá. Ahora, según cifras de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, que sus señorías pueden solicitar si así lo estiman por una medida mejor resolver, el tráfico en este sector es superior a 2.300 buques al año. Los que transitan sin ningún tipo de restricción. Incluso se detienen cruceros en las reservas. Hay un evidente contraste entre estos 2.300 buques y los 56 buques al año que van a zarpar de Toralillo Norte. Estos son aproximadamente el 2.4% del tráfico total de la zona y se desplazan a más de 30 kilómetros de las reservas. Dicho lo anterior, su señoría, no dudamos en calificar este proceso como un circo que ha estado destinado a crear una imagen falsa de la realidad. La autoridad administrativa ha defraudado a todos los que tenían sus ilusiones puestas en este proyecto, a todos mis representados, a todos los pescadores de Toralillo Norte, a todos los habitantes de la higuera. Se ha perdido con esto todos los beneficios que habían conseguido nuestros pescadores en el acuerdo de cooperación. Y no lo duden, sus señorías ilustrísimas, no ha sido fácil obtener todos esos beneficios. No es fácil conciliar intereses tan diversos como los de un grupo de pescadores humildes con una gran empresa. Ha sido difícil, pero este acuerdo ha demostrado que es y que ha sido más fructífero generar situaciones de diálogo, aún en medio de las diferencias, aún en medio de la controversia, exigiendo cambios necesarios al proyecto para generar un proyecto sustentable, imbuido de una relación cooperativa, en este caso, entre Andes Iron y los pescadores de Toralillo Norte. Por ello, llamamos a sancionar este evidente quebrantamiento de las normas legales, de tal modo que el proyecto Dominga tenga la posibilidad de ser analizado en su mérito por autoridades que cumplan con la ley al momento de realizar sus actuaciones. Concluimos solicitando a este tribunal que acoja la reclamación de Andes Iron
declarando que las resoluciones recurridas son nulas y disponiendo de retraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior a la dictación del informe consolidado, a fin de que la Comisión Ambiental lo califique en su mérito o en subsidio lo retrotraiga a la etapa que estime conveniente. Muchas gracias, colega. ¿Alguno de los ministros quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Fíjese que como esto es una controversia ambiental independiente que se ha podido especificar el interés actual de sus representados y han sido admitidos a trámite, claro, para una externalidad negativa es bastante claro que podría ir una resolución de calificación ambiental, haberse tramitado a través de un estudio, por el impacto social, es uno de los componentes. Generalmente lo que hemos escuchado son las externalidades positivas en relación con los impactos que el proyecto generaría, sí, pactos u otros. Entonces, me gustaría poder entender, si tuviera la respuesta, bajo qué normas de vinculación relacionan esos impactos positivos o acuerdos en términos del impacto ambiental. Ya no es negativo, según lo expresado por ustedes, sino que bajo qué norma, cómo se incardina. Me interesa entender esa conceptualización jurídica, si pudieran extender cada uno de ustedes el alcance al respecto. ¿La externalidad es negativa? Positivas. Positivas, sí. Señor presidente, yo quisiera que me hiciera, para entender bien su pregunta. De manera más precisa. Exacto. A mí me interesa entender cómo, de acuerdo con la ley 19.300, en la medida en que cuando se hace un estudio de impacto ambiental se tiene que evaluar el componente sobre el medio humano, o el efecto que podría llevar un estudio de impacto ambiental sobre el impacto o el componente sobre el medio humano. Se ha hecho un señalamiento sobre los impactos sociales positivos de este proyecto por parte de ustedes. Entonces, me gustaría entender bajo qué norma o en qué relación se vincula esto con respecto a la controversia ambiental. Si no necesita contestarme si no hay una respuesta precisa al respecto. Señor presidente, para mis representados, esto se relaciona porque ellos consideran que son parte del medio ambiente. ¿Ya? No están el ser humano, las personas que allí viven, no son elementos distintos del medio ambiente, son parte del medio ambiente, tal como es la flora, la fauna, etc. Por esa razón, ellos se han situado, y así lo ha entendido también esta empresa, Dominga, del deber de respetar al medio humano, al componente humano, dentro del componente medioambiental del proyecto minero Dominga. Okay. No es así, y perdón que me extienda en este punto, señor presidente, como dice el CEA en su informe, que este componente humano, la parte social del proyecto no tiene nada que ver con la revisión medioambiental. Mucho tiene que ver, porque el ser humano, y a quién le va a caber duda, a quién lo va a refutar, forma parte integrante del medio, es parte integrante inherente del medio ambiente. Ese es el relacionamiento que mis representados estiman. Muchas gracias, colega. Sí, señoría. Yo creo que esta imagen nos ayuda a aclarar un poco lo que usted ha consultado. Evidentemente, la instalación de un puerto en esta zona va a impactar directamente las actividades de los pescadores de Torroella Norte. Lo que se ha intentado hacer ha sido mitigar esta influencia del puerto en el sector donde ellos desarrollan sus actividades. Por esto se hicieron todos estos cambios al proyecto y ello porque se tenía clara conciencia de que quién más conoce su caleta, quién más conoce su mar que los propios pescadores. Y de esta manera los pescadores de Torroella Norte y Andes Iron elaboraron un diseño que contribuyera a mitigar cualquier impacto en sus actividades. Y los impactos que no podían mitigarse desde el punto de vista de la actividad del puerto, se compensaron. Y eso todo se plasmó en el acuerdo que está acompañado en autos. Bueno. Muchas gracias. Bueno,
son 5 minutos para las 7. Vamos a continuar el día de mañana, entonces, con el tercero coadyuvante, el colega Carlos Clausen. Le agradecemos la amabilidad. Y bueno, nos vemos mañana. Se levanta la sesión.